Hoy la Fórmula 1 sonríe menos que ayer. Se nos marcha del Gran Circo Daniel Ricciardo. Tras acabar la carrera del Gran Premio de Singapur, el equipo Rubecar nos hacía saber a través de sus redes sociales que Liam Lawson correrá en su asiento hasta final de temporada. La vuelta rápida que Daniel consiguió fue su última en un monoplaza de Fórmula 1 y él era consciente de ello. Era un secreto a voces en el paddock que el asiento del australiano estaba muy cuestionado por su rendimiento en las últimas carreras y solo con ver su cara y declaraciones post carrera en Marina Bay sabíamos lo que se venía. Un príncipe sin corona, podría ser el resumen en una frase del paso de Daniel por la Fórmula 1. Del todo a la nada, de hacerse un hueco entre los más grandes a acabar peleando por entrar en Q1. Que estas últimas temporadas no tapen el pilotazo que es el bueno de Ricciardo. Le ganó la batalla a Vettel en 2014 y a Verstappen en sus dos primeros años. El padre de los Dive Bomb, que nos dio una masterclass de cómo adelantar en toda su carrera, sobre todo en aquel Gran Premio de China en 2018, su mejor carrera con diferencia en la categoría reina del motorsport. 8 victorias, 32 podios y 2 poles después, Daniel Ricciardo abandona la Fórmula 1, así que veamos la trayectoria del piloto australiano. Ricciardo nació en Perth, un pequeño pueblo de Australia, en 1989. Su pasión por las carreras empezó desde muy chico. Con tan solo 9 años ya participaba en campeonatos de karting y en 2007 se sienta en su primer fórmula, el Renault 2.0. El gran salto de su carrera sería en 2008, donde participa en la Fórmula Renault 3.5 ya como piloto Red Bull, que se fijó en él desde que era un adolescente, y es que Daniel le apuntaba manera. Llega a la Fórmula 1 en 2010 como piloto de pruebas de Toro Rosso y lo sería hasta junio de 2011, donde ya firma su primer contrato con el equipo español HRT, sustituyendo al bueno de Cartiguella. Poco que destacar en su primera etapa en el equipo Hispania, y es que el coche no daba para más debido a los pocos recursos económicos del equipo. Pasó así a su etapa en la bebida energética, empezando, como no, en su equipo junior, Toro Rosso. Debutaba con la escudería que le había financiado toda su carrera y encima en el Gran Premio de casa en Australia. Y para sorpresa de todos logró puntuar en ese Gran Premio, acabó noveno. Un resultado con el que Ricciardo dio un golpe encima de la mesa. Parecía que había nacido una estrella, y es que Toro Rosso, para el que no sepa mucho de Fórmula 1, no ha sido nunca, ni es, ni será nunca una de las escuderías top, zona media-baja. Y tiene mucho, pero mucho mérito hacer lo que hizo Daniel Ricciardo en aquel Gran Premio. Tras cosechar buenos resultados en carreras como Spa, Singapur, Japón, Corea o Abu Dhabi, el equipo decide renovarle otra temporada más. Y es en 2013 donde Daniel Ricciardo se convertiría en un fijo de las Q3, poniendo al Toro Rosso la mayoría de los fines de semana en el top 10. Se convirtió así en un equipo muy asentado en la zona media, y esta es el Gran Premio de Italia cuando Red Bull anuncia que le subirán al equipo grande junto a Sebastian Vettel de cara a la temporada 2014, donde estaría hasta 2018, y donde tendría que demostrar su valía para el deporte. Y es que al lado de Sebastian Vettel, que llevaba 4 títulos mundiales consecutivos ganados, era muy difícil intentar hacerlo bien, pero ya era diferente, teníamos un cambio de normativa. Ya en 2014 entró en vigor la conocida era híbrida, y los austríacos no eran el coche dominante. Aquí le tocó eso a Mercedes, y muchos recordamos esa época por solamente ver flechas plateadas todo el rato ganar sin parar. Así que 2014 se sube por fin a una gran escudería y es el año de su primer podio, Gran Premio de España, y de su primera victoria en Canadá. Es en el circuito Jacques Villeneuve donde arranca sexto la carrera el bueno de Ricciardo, por detrás de Vettel, que clasificó en cuarta posición, pero eso sí, ambos en la misma décima. Marcaron los dos pilotos 1.15.5, y para el que no lo recuerde o directamente no hubiese visto esa carrera, fue muy movida. Hubo 9 abandonos, ni más ni menos, entre ellos Lewis Hamilton. Es decir, solamente 13 pilotos acabaron esa carrera, una auténtica locura. Y fue a falta de 2 vueltas cuando Ricciardo adelantó a Rosberg, que también tenía problemas de freno como Lewis, pero tuvo la suerte de que no tuvo que abandonar. Así que así fue la primera victoria de Daniel Ricciardo, su consagración sin lugar a dudas en la Fórmula 1. Y en 2014 también ganó en Spa y en Hungría, y la de Hungría me temo que sí nos acordamos más de uno. Le robó a Fernando la victoria a falta de 2 vueltas, también como en el Gran Premio de Canadá lo hizo con Rosberg, con aquel Ferrari tan malo que subviraba y sobreviraba a la vez, y encima era feísimo con aquella cola de elefante
con el alerón delantero. Así que, resumiendo, Ricciardo en su primer año en Red Bull consigue 3 victorias y 5 terceros puestos, que le valieron ni más ni menos que para quedar tercero en el Mundial de Pilotos. El mejor de resto, ya que los dos Mercedes estaban en otra galaxia directamente, y obviamente pues le ganó a Vettel en su último año de Red Bull. El alemán, sin tener un coche dominante, no volvió a ser el mismo desde el tetracampeonato. En 2015 todos pensábamos que si Red Bull le daba una décima más a Ricciardo podría pelear el Mundial con aquel Mercedes, pero para nada fue así. Era en el cuarto coche, le pasó por la derecha Ferrari Williams y solo consiguió 2 podios, y de hecho Daniel Kvyat, el ruso, quedó por delante suya en el campeonato. En 2016 mejoraría todo, Red Bull estaba ya más cerca de los Ferrari, pero los Mercedes que eran muy rápidos. Fue un buen año en el que nuevamente quedó tercero en el Mundial y superó a su compañero, el joven Max Verstappen, en su primer año en Red Bull, que como hemos dicho antes, era ser el mejor de resto, no se podía optar a más en aquellos años, y se llevó de botín 7 podios más y una nueva victoria en Malasia. Sirva este momento desde este humilde canal para pedirle por favor a la Fórmula 1 que vuelva a este circuito y este gran premio al calendario. Es necesario, dale a like y suscríbete si piensas como yo. Y 2017 fue un claro calco de 2016, pero con una clara diferencia: los abandonos. 5 tuvo ni más ni menos Daniel Ricciardo, que le jugaron una mala pasada de cara a las posiciones en el campeonato. Una victoria en Bakú y 8 podios le sirvieron para ser quinto por detrás de los Mercedes y Ferrari, y superando de nuevo a Max Verstappen. Y todo cambiaría en 2018. Para mí, ahí sin lugar a dudas, fue el prime de Daniel Ricciardo. Más concretamente en el Gran Premio de China, la tercera carrera del año. Sexto salía el australiano justo por detrás de Max Verstappen. No tenían ni de lejos el ritmo de los Mercedes y los Ferrari, pero un safety car en la vuelta 30 que provocaron sus amigos de Toro Rosso, Gasly y Hartley, en la frenada de la recta trasera, le salvó el culo a los dos Red Bull. Y es que pararon y pusieron neumáticos blandos, y ya sabemos la diferencia que marca la Fórmula 1 tener un compuesto más blando y sobre todo a final de carrera, y eso es lo que pasó. En la relanzada comenzaba sexto y, como no, logró ganar. Dio un auténtico recital de cómo adelantar una carrera de Fórmula 1 que fue sin duda China 2018, de las que ya no quedan. Se comió a Verstappen, los dos Ferrari y los dos Mercedes con patata frita. Pero esa temporada Daniel nos daba una de cal y otra de arena. En Bakú 2018 tuvimos uno de los salseos más gordos de los últimos años de la Fórmula 1, el famoso accidente entre Ricciardo y Verstappen. Y en Mónaco, de nuevo otra vez, pues le vimos lograr de nuevo su mejor nivel. Ole y victoria aguantando a Sebastian Vettel durante toda la carrera detrás con el MGUK roto, que hablando el plata para que no lo sepa, son 300 caballos menos, es decir, tenía el motor hecho polvo, y nos regaló una de las fotos más icónicas del deporte gracias a esa victoria en la celebración en el barco de Red Bull. Y claro, aquí todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿por qué Ricciardo abandonó ese verano la escudería de la bebida energética para ir a Renault, que claramente tenía un coche inferior? ¿Por qué Red Bull iba a prescindir de un pilotazo? Pues la respuesta estaba en la ambición de Daniel Ricciardo. Puede ser perfectamente el punto de inflexión en su carrera deportiva. Él era consciente de que Max Verstappen era el futuro de la escudería. Iban a apostar por él. Era más joven que el australiano y tenía todo el equipo de su parte. Daniel, sin embargo, era claramente el segundo piloto, por mucho que demostrara o quisiera demostrar. Y decidió, por su bien, pues buscar un asiento donde ponerte opciones de victoria y ser el líder de una escudería. Y eso fue Renault. Es cierto que tuvo una mejoría como lo prometieron a Ricciardo el Renault, el coche francés, pero no era lo que se esperaba. No lucharon por podios en todo 2019, y de hecho fue una temporada en la que tuvo un comienzo muy difícil con muchos abandonos al inicio de la temporada, y solamente podemos destacar en todo el año un cuarto puesto. En 2020, año de la pandemia, sí logramos ver una gran mejoría, y de hecho tuvo 2 podios en el Gran Premio Eiffel, que se le llamó de Nürburgring, y en el de Italia en San Marino. Terminó quinto finalmente en el Mundial de Piloto con 119 puntos, quedando bastante por delante de su compañero Ocon. Pero tras la marcha de Carlos Sainz de McLaren, pues se le abría una nueva ventana. Era o seguir en Renault, que no cumplió sus expectativas, o ir a McLaren, un equipo en reconstrucción tras la desastrosa etapa recordada por todo con Honda. Pero seguía siendo esa escudería histórica. Al final era un gigante dormido, no puedes decir que no, y más estando al nivel de Renault. No se iba a una escudería peor o mejor, ¿no? Es que ambas estaban en la zona media. Y fue muy irregular en ese año. En 2021, en las 10 primeras carreras, Lando Norris acabó en el top 5 en 9 de las 10. Ricciardo solo una vez. Pero en Monza, gracias al abandono de aquel histórico accidente que todos recordaremos entre Verstappen y Hamilton, logró la victoria, siendo su primera desde Mónaco 2018 y la primera de McLaren desde Brasil 2012. Finalmente quedaría en el Mundial a 45 puntos de Lando Norris. En 2022 McLaren sufrió una caída de rendimiento.
y Ricciardo tuvo un difícil inicio de temporada, sumando solamente 19 puntos en las 12 primeras carreras. Lando Norris hizo 76. En el Gran Premio de Singapur fue donde logró su mejor resultado de la temporada, finalizando quinto y por detrás de Norris. Y en agosto se anunció que se marcharía del equipo al finalizar la temporada. Así que se quedaría sin asiento Ricciardo. Hasta que, sorpresa, en noviembre de 2022 Red Bull anunció que sería su tercer piloto, el piloto de prueba, siendo este pues su último aliento de esperanza de volver a tener un asiento, y así fue. En 2023 Nick de Vries no cumplió para nada las expectativas en Alfa Tauri, el nuevo Toro Rosso, que para que nos entendamos el nuevo Toro Rosso se cambió el nombre del equipo, pero sigue siendo lo mismo, forma parte de Red Bull. Así que tras unas pruebas en Silverstone que impresionó muchísimo al equipo, pues decidieron poner a Daniel, darle esa oportunidad, ver si de verdad tenía el nivel que siempre ha tenido, pero que por problemas personales pues no ha podido sacar de nuevo a relucir. Pero no ha sido así. Un año ha durado su ilusión y la nuestra por dar su mejor nivel, por verlo otra vez de nuevo estar arriba. Todo el mundo de la Fórmula 1 pues ha llorado su marcha, pero a su vez lo admiramos obviamente. Se lleva de este mundo pues muchos amigos, sobre todo de su casa, como Christian Horner o el bueno de Max Verstappen, que a pesar de los rumores tras el accidente en Bakú 2018 siempre ha estado apoyándolo y es sin duda su mejor amigo dentro del Gran Circo. ¿Qué hará Daniel ahora? Pues solo él lo sabe. Hay quien dice que le gusta la NASCAR y acabará compitiendo en Estados Unidos, y por el contrario hay quien dice que aún tiene posibilidades de acabar en la Fórmula 1. Él ya ha dejado claro que si vuelves con asiento, que nada de piloto de prueba o de reserva. Si tiene oportunidades en algún lado, pues yo creo que es en Red Bull, en su casa. Max es su amigo, como he dicho antes, y para Horner es un hijo, igual que Verstappen. A mí personalmente me encantaría verlo de nuevo en Red Bull, en un clima que le ayudaría mucho y podría volver a tener su mejor nivel. Pero para ello debe primero irse o echar a Checo, y luego que no haya opciones más fuertes que él para el asiento. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero me da a mí que es un adiós definitivo. Siempre será recordado por su etapa en Red Bull, sobre todo 2014, 16 o 18. Sirva este vídeo como pequeño homenaje a la trayectoria de la sonrisa más famosa del paddock, Daniel Ricciardo. Well done, Daniel. That was Genty for doing all that hard work. He's going to go up and represent the boys in the garage today, so he'll be joining you up on the podium. So